Bueno, vamos a seguir con la clase que estamos dando sobre agricultura, hacer policultivos. Ya vimos algunos aspectos generales de lo que se conoce como agricultura sintrópica y hoy vamos a mirar la planeación del huerto. Recuerden mandar su asistencia. Bueno, vamos a mirar algunos planos de un huerto de la agricultura sintrópica. Bueno, la palabra sintrópica viene de sintropía, es como el sinónimo de entropía. Entropía quiere decir desorden, sintropía quiere decir orden, según el orden de la misma naturaleza. Aunque parezca un desorden, porque en la agricultura, digamos, tradicional se habla de un monocultivo. Acá no, aquí es un policultivo. Dentro de una misma zona hay diferentes tipos de plantas presentes. Entonces, vamos a hacer aquí unos dibujos. Por ejemplo, estas imágenes van a representar plantas de ciclo de 25 días para cosecha. Por ejemplo, la rúcula, el rábano. Entonces, este símbolo que tenemos aquí, que es un rábano, también va a ser para la rúcula. Puede ser rúcula o rábano en donde está este símbolo. Plantas de ciclos de 45 a 60 días para cosecha. Entonces tenemos la lechuga, las acelgas, que se pueden coger más o menos en ese ciclo de 45 a 60 días. Puede ir una lechuga o acelga, ustedes eligen. Tenemos también esta otra, plantas de ciclo de 90 días para cosecha, ya son más largos, entonces tenemos las coles o los repollos. Y tenemos también esta otra plantas de ciclo de 120 días para cosecha, como es el tomate o la berenjena. O sea que donde usted vea un tomate, en esa parte va un tomate o una berenjena o cualquier otra planta que está de ciclo de 120 días. Entonces ahí tenemos una simbología para tener pendiente. Entonces, este es un plano de siembra en una cama de hortaliza sucesional. Sucesional quiere decir que va en sucesión. O sea, se recoge o se cosecha una y después va otra, otro producto y después va otro, porque van en tiempos diferentes de cosecha. En una misma sembrada. O sea, usted hace de una vez la siembra de todas las plantas, de los diferentes ciclos de cosecha. Entonces aquí tenemos, esta es una cama, por ejemplo, de 100 centímetros. 100 centímetros de ancho, largo todo el que usted quiera. Y aquí vemos la forma como se puede sembrar. Están aquí en esta línea. Usted ve que van los rábanos, una rúcula, pueden ir acá, que son de ciclos más cortos. Después tenemos y en esta parte tenemos la lechuga, un repollo, dos lechugas, un repollo, dos lechugas, un repollo. ¿Por qué se colocan dos lechugas? Porque el tamaño de los repollos pues es mucho más amplio y cuando se recojan las lechugas da chance para que el repollo pueda crecer más hacia los lados. También depende del tipo de lechuga. Vamos a hablar de este tipo de lechuga que es este que vemos acá.
Entonces, da chance a que cuando él va creciendo, esta va alcanzando su ciclo y se arranca. Cuando esto se arranca, queda espacio para que esta pueda crecer más hacia los lados. E igualmente aquí vemos los rábanos que vienen en esta zona, como se cosechan a mucho más tiempo, aproximadamente unos 25 días. Usted recoge sus rábanos y mientras tanto da tiempo para que esta vaya creciendo igual que estas otras. Aquí tenemos la planta de tomate, una planta de tomate y tenemos 3 plantas de lechugas entre cada planta de tomate, teniendo en cuenta la distancia del tomate, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, sino que lo que se está haciendo con este plano de siembra es para que ustedes vean cómo se pueden intercalar los cultivos, teniendo en cuenta los ciclos de cosecha. Entonces viene un tomate aquí, otro tomate acá, 3 de lechuga, otro tomate y así sucesivamente lo pueden hacer, o berenjena. Y en medio de este tomate y este repollo, esta lechuga, van los rábanos aquí. Y nuevamente vemos que tenemos la lechuga, un repollo, 2 lechugas, un repollo, 2 lechugas, un repollo. Y lo mismo la distancia entre este y esta. Y vemos espacios aquí entre las plantas. Si ustedes las ven, van los rábanos intermedios. Miren que tenemos aquí esta lechuga con esta lechuga, este tomate y este repollo, y aquí en medio tenemos el rábano. Así que van intercalados de distancia también para que dé tiempo de crecer a todas y se va cosechando. La de ciclo más corto va creando espacio para que vayan creciendo. E igualmente se va quitando estas, las que siguen después, va quedando espacio para el repollo, seguir creciendo. Y al final pues quedan los tomates que duran más tiempo o berenjenas. Este es un ejemplo de un plano de siembra de una cama de hortalizas sucesional. Tenemos otra. Aquí tenemos el maíz, planta de ciclo de 90 a 120 días para cosecha. Un ejemplo, el maíz. Planta de ciclo de 120 días para cosecha. Los frijoles también. Tenemos planta de ciclo de 9 meses para cosecha. Por ejemplo, en algunos lugares, la yuca. Y plantas de ciclo de 12 meses para cosecha. Por ejemplo, el jengibre. Aquí tenemos otro grupo de plano de huerto. Entonces vemos los frijoles de este lado. Igualmente de este lado los frijoles. Y aquí tenemos maíz. En intermedio tenemos el jengibre y el ñame. Perdón, la yuca, perdón. El ñame y la yuca. Y la distancia que debe tener el maíz, de distancia a distancia, que ya lo hemos, bueno, en este curso no lo vimos, en el ciclo pasado vimos la distancia del maíz. Entonces, en intermedio va el jengibre y la yuca. Y se deja también un espacio más aquí para el crecimiento de la planta de yuca. O sea, entre maíz y maíz va en la mitad la yuca y el jengibre, como una mata más pequeña, va en la mitad de entre la yuca y el maíz. Y se deja un espacio acá para el maíz y la yuca. Como ustedes ven, van intercalados y aquí vemos el frijol por un lado y otra de frijol. Esto en 100 metros de ancho. 100 metros de ancho. Aunque su terreno puede tener 200 metros y puede hacer repite el mismo proceso. Tenemos otro plano de huerto, por ejemplo, tenemos la banana o el plátano, yuca, frutales, eucalipto y maíz. Están utilizando
A mí me pareció algo extraño porque siempre uno, donde hay eucalipto, no siembra casi nada, pero hay sistemas que están utilizando el eucalipto dentro del proceso. Entonces se coloca frutales como el mango y el bananos y en medio un árbol de eucalipto que lo van podando poco a poco. El eucalipto lo van podando. Y del otro lado tenemos el maíz, dos plantas de maíz, uno de yuca, dos plantas de maíz, uno de yuca, dos plantas de maíz, uno de yuca, y así intercalado también de este lado. Y tenemos los árboles de mango, banano y eucalipto. Esto está en 100 metros. Bueno, vamos a mirar aquí otros detalles. Esos son solamente planos, teniendo en cuenta las distancias que estamos viendo en los cultivos. Hay que tener en cuenta eso. Cuánto necesita de sol, las plantas, la distancia. Pero es un plano para tener una idea de cómo podemos ir intercalando plantas con cosechas diferentes, periodos de cosecha diferentes. También hay otro punto que son las líneas y entre cultivos. De forma general, se plantan los árboles forrajeros. Árboles forrajeros son los que dan forraje, los que dan materia orgánica, sus hojas, ramas. También tenemos los árboles frutales y también hay árboles maderables. Se trazan en línea y entre las líneas de esos árboles ponemos las camas de granos y hortalizas. Por ejemplo, miren, nosotros vimos allá en el anterior, aquí, tenemos frutales, mango, banano y también eucalipto. Y aquí solamente está en 100 metros, pero esto puede tener 200 o 300 metros de ancho. Y vuelve y repite otra línea de mango, eucalipto, banano, y así sucesivamente, que viene siendo este que tenemos acá. Aquí tenemos el mango, tenemos eucalipto y tenemos banano. Y se tiene otro árbol forrajero que puede ser matarratón, depende de la región donde usted viva. Entonces se van alternando un frutal, un forrajero, por ejemplo un maderable, y un frutal aquí sería bananos o plátanos, y tenemos mango. Y aquí tenemos la otra línea del mango, el banano, un forrajero que puede ser matarratón o cualquier otro árbol que usted tenga en su región, lo colocan de este lado. Y entre, esto serían las líneas, sería esta, eso se va planificando y se va organizando, dura su tiempo, dura su tiempo. Y entre estos espacios, mientras van creciendo y todo, mientras van creciendo y mientras usted va podando, porque estoy aquí lo podando también, se van poniendo las camas donde de granos y de hortalizas, como las que hicimos anteriormente. Usted la puede colocar acá. Aquí hace su distanciamiento y coloca los diferentes cultivos como un ejemplo, como el que hicimos aquí inicialmente, de lo que tenemos el rábano, la lechuga, el tomate, el repollo. Ese puede ir en medio de este otro espacio que tenemos acá, entre líneas, perdón, las líneas, y entre líneas serían esto, camas de granos y hortalizas. Usted va organizando. Mientras va creciendo esto, usted va utilizando, y mientras también esto ya esté grande, que usted va podando, porque esto hay que podarlo para que deje entrada de sol, se va sembrando aquí las camas. Entonces, aquí tenemos líneas y entre cultivos. Estas serían la línea de árboles.
que son maderables o frutales y forrajeros, de forraje, que nos aportan materia orgánica con sus hojas. Y aquí tenemos la otra línea de árboles a esta distancia. Y entre estas, entre líneas, vienen hortalizas y vienen también granos. Ya saben, frijol o maíz. Pueden ir acá como lo hicimos en cada una individual que vimos anteriormente. Entre estas líneas que tenemos aquí hay 5 metros, pueden haber 5 metros, y estas líneas de árboles son 1 metro. Este es 1 metro donde van de distancia que usted deja para el desarrollo de estas plantas, 1 metro de ancho. Y el largo el que usted quiera. Y estas presentan 5 metros entre las tres, porque hay que dejar las calles donde usted va a caminar, y entre las calles donde usted camina y las camas donde va a sembrar, entre estas tres que tenemos aquí hay 5 metros. Estas son las líneas y estos son los entrecultivos que están aquí. A medida que los árboles creciendo, las entrelíneas van siendo sombreadas. Ya, en la medida en que van creciendo los árboles que usted sembró, las entrelíneas, que serían estas, van siendo sombreadas. Es entonces que se puede incluir plantas de media sombra e iniciar una nueva granja agroforestal en otro lugar, o hacer una poda a los árboles y recomenzar allí mismo el proceso de huerto y granjas más de una vez. Entonces usted puede ir podando, usted mismo se va dando cuenta dónde no está entrando luz, y va podando los árboles, y de esa manera está entrando luz acá. También hay otros sistemas, como las islas de abundancia, eh, que ya son personas que se especializan más en esto, este es en forma de círculo, y se colocan también en forma de círculo. Aquí vemos eh, unos tipos de frijoles acá. Aquí tenemos frijoles y papaya, árboles de papaya, y entre eso también van las piñas, van hortalizas como col en medio de esto, y se organizan así. Bueno, esta pues no lo he visto mucho en la realidad, las otras sí, las anteriores, pero lo coloco como información para que ustedes vean que hay de forma de hacerlo. Este es como más complicada, pero la gente en algunos países lo están implementando. Ya. Eso va en la creatividad de cada individuo. Por ejemplo, vemos aquí estas, eh, lo ven ustedes, esta se inició, este es 1 mes, 4 meses, 10 meses. Se puso una planta de plátano banano en el centro, se colocaron yucas aquí alrededor, y en medio también van hortalizas, lechugas, acelgas, por ejemplo. Aquí se colocaron piñas, plantas de piñas. Todo esto se le echó, puede ser hojas secas de los árboles o pasto cortado, y se le va cuando todo esto, y así. Y en medio también se le sembraron matas de maíz, como ustedes ven aquí, y también berenjenas, plantas de berenjena. Entonces va creciendo en el proceso, y aquí tenemos ya una producción. Hay plantuca, banano, de piña, de berenjenas. Aquí a los 10 meses pues ya se han recogido algunas plantas mientras estaban en proceso de crecimiento. Entonces, como son sucesionales las cosechas, los tantos, dependiendo del tipo de cosecha, del tiempo para cosechar, se van cogiendo y van quedando las que duran más tiempo. O sea, en poco espacio se sembró un poco más. Es bastante, bueno, tiene que tener bastante de vista la persona para hacerlo de esta manera
un poquito más ético. Entonces, ya que las plantas crecen, se crean nuevos nichos y se produce abundancia. En paralelo a la producción inmediata de alimentos, árboles frutales y maderables crecen en cada centro de la casa. Vamos a ver otros consejos sobre la plantación. O sea, ya cuando vamos a plantar, según este sistema, hay algunos consejos que seguir. Bueno, uno de los detalles acá es que es el tema de hacer los huecos. En los huecos pueden ser los árboles, puede ser la yuca. Bueno, si invertimos tiempo y energía al inicio del plantío para hacer buenos huecos, las plántulas conseguirán utilizar su energía para crecer de forma vigorosa. Ustedes ven acá, aquí se está sembrando un árbol y se hizo un hueco, un esponje, un hueco, esto está tierra suelta. Esto se llama caparazón de tortuga. O sea que se le hace, a diferencia de este que queda hundido. Este es el nivel de la superficie y donde está el hueco quedó hundido acá. Y se sembró el árbol acá. Este otro es lo contrario. Este queda es sobresaliente sobre la superficie. Sobresale de la superficie. Y se sembró acá. Hay plantas que, si usted hace así y llueve mucho, se encharcan y se pudren. Hay otras plantas que no, que resisten el agua, que les gusta estar un poco húmedo y no les afecta tanto, mientras que a otros sí les afecta mucho. Entonces, por eso hay que hacerlo en forma de caparazón, el hueco, y esta es en forma de nido, como si fuera un nido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es un consejo en la plantación de la agricultura sintrópica. Aquí de estos lados se sembraron yucas, semilla de yuca, que sería el mismo tronco de la yuca, del tallo de la yuca. Se sembraron aquí este ejemplo. Este es un ejemplo de un hueco de 70 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad para sembrar a los árboles frutales dentro de ama, dentro del, de, la, de la zona donde ya está. Entonces es fundamental que los huevos sean mucho más que el pilón. El pilón viene siendo, esto le dicen pilón, que es una tierra que pero acomódate, pues te corro el culito para allá. Ya, ya mejor. Cómate la cosita. Alguien tiene el micrófono abierto. Las papas se vencieron el 19 de marzo. Entonces, los huecos tienen que ser más grandes, normal, que el pilón. Todo depende también del tipo de terreno que usted esté manejando. Hay suelos que son bastante duros, compactos, hay que hacerlo más grande. Hay suelos que son muy suaves, francosos, por ejemplo, arenosos. Entonces, yo de tiempo al hueco porque ya es un terreno que es, pero siempre es fundamental que el hueco sea más grande que el pilón, bien aflojados, reminizadas a los huecos para que un buen desarrollo. Recuerden, hay árboles que no se pueden hacer de esta manera porque les perjudica llueve por el agua y que sea sembrado de esta manera. Hay otros que no tienen ningún problema. Hay que ir mirando en los estudios que vamos viendo, árboles les afectan la edad, otros que no.
de los árboles que más les gusta, que les gusta más el agua, quiebrabargo, que es un árbol que nos da forraje, nos sirve para dar bastante materia orgánica, porque bota mucha hoja y cada rato está botando hoja, está renovando hoja, de podar. El quiebrabarrigo es un árbol que tenemos acá, que es muy donador y aporta mucho nitrógeno en sus hojas. Es un árbol que las hojas caen y en pocos días ya están en la hoja porque es bastante nitrógeno. En ese árbol, que es el quiebrabarrigo, también se le conoce como nacedero, porque atrae agua, porque le gusta el agua, se puede hacer en forma de nido. Y lo que le gusta menos el agua, en el caso de los cítricos, en forma de capa de tortuga, como en este caso que. Ahora, para plantar, usamos un método de semillas que también con el tiempo van a dar abono. Y es que de yuca que crecen y protegen las plantas y también las mezclas de semillas de árboles. Aquí vemos un ejemplo de esto, semillas de árboles. Una que le gusta, puede ser el quiebrabarro, que le gusta el agua. Aquí se colocan las plantas de yucas al lado de él y este sería un naranjo, por ejemplo. Y aquí tenemos, sembramos un banano, un hijo de banano. Se siembra, va reventando el banano, el naranjo va creciendo y las yucas van creciendo también alrededor de ellas. Al final, como ven, la planta de banano va dando sus hijos, su pecha, y la fruta también que sembraron dando su cosecha. Entonces, y ya se arrancó la yuca. Son ejemplos para combinar en la huerta que tenemos. Aquí estamos viéndolo desde un punto de vista, digamos, de aquí para acá viene la otra huerta detrás de eso, y aquí viene la secuencia de los árboles y maderables. Entonces, se planta de extracto. Los extractos son tamaños en que pueden llegar a las alturas. Ustedes ven aquí, hay de diferentes alturas. Aquí tengo un eucalipto, el cual se ha ido podando y alcanza un nivel más alto, un extracto más alto. Viene un frutal que crece a una altura mayor que este otro frutal, y sucesivamente. En diferentes momentos de sucesión y diferentes extractos. Son plantadas juntas para en el futuro ser manejadas de acuerdo a cada etapa del sistema. Entonces, de este modo, un árbol pionero que se inicia, al que le gusta el sol, desde pequeño crece y modifica el ambiente para que uno secundario que prefiere un poco más de sombra se desarrolle mejor. Entonces se van desarrollando estos que les gusta más el sol y detrás vienen otros que les gusta menos el sol y que se protegen, entra menos sol y pueden crecer con menos sol. Entonces todo eso se va mirando cuáles árboles les gusta más el sol y cuáles no les gusta el sol y están colocando de una manera. Un ejemplo, plantar la yuca, una de las próximas clases que vamos a ver es la yuca. Aquí vemos una forma de sembrar la yuca, que hay diferentes formas de sembrar la yuca. Situaciones más, bueno, como cómicas, cuando se sale al campo o se va a un puesto de avanzada y vienen hermanos del campo, que son personas que están ya cultivar. Y entonces, uno de los problemas que se trata siempre, por lo menos en Colombia, es cuando van a sembrar la yuca.
porque cada región de Colombia tiene una forma de sembrar la yuca. Cada región y cada zona cree que ese es el método, esa es la forma de sembrar yuca. Y comienzan las divergencias para sembrar la yuca, porque cada uno tiene una forma de sembrar la yuca y la ha sembrado toda la vida y ha sacado matas muy grandes. Entonces, hay diferentes formas de sembrar la yuca y que a la gente le ha dado resultado. Aquí voy a demostrarle una forma. La semilla de la yuca es el mismo tallo de la yuca y se corta a cierta distancia. Y aquí tiene unas yemas y en esas yemas pues va a salir las hojitas, las ramas. Las yemas siempre tienen que ir para arriba, o sea, hacia afuera, no al contrario. Usted tiene que mirar dónde queda la yema y apuntar la yema hacia arriba, no colocarla al revés. O sea, aquí tiene que ir de esta forma porque la yema, usted ve la puntica que va para arriba. Si usted la siembra al revés, entonces, vemos que la rama quiere salir es para abajo. Necesitamos que nos salga para arriba. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se siembra en esta forma inclinada. Y ustedes ven cómo sembró acá. Aquí es el pasillo. Este es como una cama. Esta es una cama que va hacia allá, hacia adelante, ¿no? Esta cama va es para acá. Aquí está el camino, la calle, y aquí está la otra cama. Entonces se siembra la yuca de esta manera, inclinada en un ángulo de 45 grados, que es esta manera. Por decir, esta que tenemos aquí, se metió así. Y esta otra, pues se mete del otro lado. Si ustedes ven, aquí ya van naciendo las maticas y de este lado también van naciendo ya la yuca. Esa es la manera en la cual se utiliza para sembrar yuca con algunas semillas que pueden ser frijoles o plantas que crecen también altas. Esto se demora más tiempo y esto va creciendo más rápido. Entonces, cuando ya arrancamos los frijoles, quedó la planta de la yuca ahí metida. Entonces, leo, hago la lectura para plantar la yuca, cortamos las ramas, las ponemos con las yemas para arriba, hacemos unos cortes a la parte de abajo para dar a enraíce y plantamos la rama direccionando la raíz hacia afuera de la cama en un ángulo de 45 grados. Como repito, este es un normal. Hay diferentes lugares que siembran la yuca diferente y también está. En la clase de la yuca, en el cultivo de la yuca que le va a dar Paula, pues tenemos aquí, ella hoy está, tenía un compromiso que cumplir, creo que está. Entonces, voy a otro cultivo que es el de la zanahoria, y ella después de la yuca. Entonces, al crecer esta yuca, se irá de vivero para otras plantas que van creciendo en el proceso. Las raíces como, por ejemplo, el ñame, la cúrcuma, el jengibre, se plantan con los ojos o brotan, miran brotando, apuntando hacia abajo, así como ven ustedes acá, apuntando hacia abajo. Que también se pueden sembrar. Aquí se puede aplicar un pasto de protección para mantener humedad, para proteger de la erosión eólica del aire. Tenemos también otra recomendación para esa plantación. Para los tomates usamos bambú. Como están siempre separadas la una de las otras. O una línea para guiarlo y podamos también las nuevas ramas para que toda la energía de la planta sea dedicada a los frutos del tallo principal. Esto ya lo vimos, las podas y el tutorado de la planta. Son algunos consejitos ahí adicionales al cultivo que tenemos acá.
Ahora, para la siembra directa de la semilla, con zanahoria, por ejemplo, o rábano, movemos la cubierta, o sea, le quita a usted el pasto que tiene encima o las hojas que están cubriendo el terreno, y movemos la cubierta en línea donde dispersamos las semillas para luego aclarar. ¿Qué es esto? Aquí bueno, aquí le colocaron chucho, pero es un palo en el cual usted hace una línea, usted le hace una línea en el suelo. Ahorita vamos a ver cuando veamos hora de zanahoria, vamos a ver esto. Y se va echando la semilla de zanahoria, por ejemplo, de rábano, se tapa con tierra y se puede dejar un poquito mientras crece para después seguirlo tapando un poco con las hojas que tenemos acá. Para otros cultivos sin arados como el maíz o frijoles se usa un machete o un palo para abrir la cubierta del suelo y meter la semilla. Pero esto se hace es porque ya este terreno se ha preparado anteriormente podemos utilizar el método de elaboración de camas elevadas, que lo vimos en el curso anterior, en el ciclo 1, vimos cómo hacer la eras de cama elevada, o eras elevadas o camas elevadas. Les recomiendo a las personas que no lo han visto que lo vean en el canal Agricultura Ecológica NIC, Agricultura Ecológica NIC. Ahí ustedes buscan preparación de era de doble excavación, preparación de doble excavación que les puede servir para hacer sus camas. Entonces, aquí ya con esto está con su abono, con su materia orgánica, con sus hojas, ya preparado todo el terreno. Entonces está suave este terreno y por eso se puede hacer con un machete, donde usted hace un huequito y siembra la semilla. Por otro lado, además de plantar, las podas son también parte fundamental en el manejo del sistema forestal. De esta forma producimos materia orgánica, que serían las hojas, y podas, pues, y las ramas va quedando materia orgánica composteada o nos sirve para proteger el suelo en las camas. Y de esta forma producimos materia orgánica, favorecemos con la poda la entrada de luz o eliminamos algo también del sistema. Entonces, aquí tenemos el tronco principal único. Este sería un tipo de árbol, este es otro. Pero usted va mirando dónde tiene que ir podando. La persona tiene que tener agilidad para montarse al árbol y ir cortando las ramas que permitan la entrada de sol a los cultivos que tenemos debajo. Va eliminando ramas para que pueda penetrar el sol. Al podar un árbol es importante mantener su estructura natural, la arquitectura que tenemos acá. Para la mayoría de los árboles frutales, abrimos la copa para dar entrada a más luz. Generalmente se trata de podar en los árboles frutales en todo el centro que le entre luz por aquí. Entonces todo esto se va podando por estos lados para que le vaya entrando luz en la parte central. Es una de las cosas que más se buscan. Y también se mantienen las ramas horizontales para estimular la producción, pero usted tiene que ir cortando las ramas que le pueden estar afectando el cultivo o podándola, ¿no? Quitándole algunos brazos no principales, sino secundarios o terciarios que permitan la entrada de aire y luz al cultivo. Y también en los árboles frutales hay que tratar de podar más hacia el centro, que entre más luz por todo el centro del árbol. Aquí tenemos ejemplos para cada objetivo. Se realizan un tipo de poda, por ejemplo, utilizar el eucalipto. Se utilizó eucalipto dentro del proyecto que tiene acá como planta emergente. En los primeros años se estimula el crecimiento vertical, o sea, se busca es que crezca verticalmente. Cuando usted siembra un eucalipto y usted no lo poda desde el inicio, él se bifurca y no crece alto.
En la medida en que el palito de eucalipto va saliendo, usted aquí va creciendo, usted le va cortando todas estas ramitas, todas estas ramas se las va cortando, entonces él va alargándose, va creciendo y en la medida en que va creciendo, solamente le déjenle la parte de encima y usted le va quitando todas estas ramitas y se estimula que él crezca de manera, el crecimiento vertical hacia arriba. Si usted no poda, se va bifurcando y se le va bifurcando el árbol hacia los lados y eso sí ya se sale de las manos, se nos sale de la mano el eucalipto y entonces crece hacia los lados y eso es más difícil el manejo para esto. Mientras que así usted va cortándolo y él va creciendo. Entonces en los primeros años se estimula el crecimiento vertical podando las ramas bajas, que son estas, y cortamos las ramas superiores. Se van también, todas estas ramitas se van y se va dejando el brote, la parte de arriba, la yema apical, donde va creciendo y creciendo hacia arriba. Algunas personas cortan el árbol y le dejan un brote, un rebrote, y nuevamente de ese rebrote nace otro árbol y así van manejando la situación con el árbol de eucalipto. Y van obteniendo también madera para su uso. Y eso lo pueden dejar en una especie de era o cama donde van todos los árboles frutales junto con los maderables y con los árboles que tienen que ver. Pero aquí es fundamental la poda para ir dándole forma al árbol. Entonces, cuando ya alcanza la altura de 8 metros, se poda la parte superior de acá arriba para bloquear su crecimiento vertical y estimular su engorda, o sea, el aumento de espesor de esto que tenemos acá. A los 8 se corta la ramita que creciendo y ya comienza más bien a engruesar el árbol, hasta que usted lo puede cortar, usted ya decide utilizar. Deja un brote aquí, el cual va nuevamente a ir al mismo procedimiento. Mientras tanto, nuestro papel es observar, cuidar y parar siempre que sea necesario. Aquí tenemos otras asociaciones, otras sugerencias. Este material va a quedar a ustedes, para que ustedes lo vean. Ustedes se pueden hallar en agricultura, este tipo de agricultura asintrópica. Las asociaciones, ellos tienen bueno, la experiencia de ellos, diferente a la agricultura alelopía, pero para ellos mezclar cualquier planta con cualquier planta de brisas que no se afecta para nada. Aquí la planeación se hace en base al tiempo de la cosecha, los diferentes ciclos de cosecha. Ahí es lo que tiene que ver, que unos son de un ciclo más corto, otro uno más mediano y otro más largo, y se van haciendo las combinaciones. Eso es lo que se trata de hacer. Aquí algunos ejemplos: tenemos maíz, chícharos o alberjas, brócoli, rábano y remolacha o betabel. Aquí lo ven ustedes, se planta el brócoli en esta línea que tenemos acá y también se colocan otras hortalizas como la lechuga en medio de esto, brócoli, el rábano. Aquí no me deja ver bien pero esta es una secuencia que tenemos aquí. Esto de acá es la misma secuencia de acá. Tenemos el brócoli, el rábano, el betabel o remolacha, otro rábano, betabel o remolacha, rábano, betabel o remolacha, rábano y nuevamente el brócoli, a la distancia recomendada para sembrar brócolis. Nuevamente aquí se repite el mismo procedimiento, pero no lleva brócoli intermedio. Y aquí tenemos, porque el brócoli es más demorado, de más tiempo y crece un poco. Cuando usted ya cosecha el rábano, por ejemplo, en esta línea, usted cosecha el rábano a los 25 días y le queda espacio a la remolacha para que siga creciendo.
Le queda el espacio del rábano de este lado y el rábano de este lado, igualmente esta que tenemos acá. Cuando usted ya recoge la remolacha, le queda tiempo al brócoli para que siga creciendo y ampliándose y tomando tamaño y abarcando terreno espacial, terreno en el espacio, y así de todas maneras tiene varias cosechas y las sembró una sola vez de una tandada, de el mismo día, podemos decirlo así, o en el mismo periodo. Aquí tenemos entonces, en medio de esto, igualmente rábanos con remolacha, y aquí ya aparece el maíz, aparece el chícharo, la alberja, tenemos rábano, remolacha, rábano, remolacha, rábano, remolacha, y tenemos aquí el maíz a su distancia con este maíz. En este momento, entonces, igualmente ocurre el mismo proceso, e igualmente de este lado, e igualmente está de este lado. Entonces, son combinaciones donde se tiene en cuenta, no es una planta que le hace daño a otra en la agricultura sintrópica, sino los tiempos de cosecha. Combinar plantas que lleven diferentes tipos de cosecha y no que estén con el mismo tiempo de cosecha, porque después se entrecruzan, compiten por espacio, compiten por nutrientes, compiten por luz, y si no le entra buena luz no hay producción. Aquí vemos un ejemplo. Miren, esta parte, aquí es el camino donde se camina. Esta es la cama, estamos viéndola como desde una parte, como si estuviera en el piso mirándolo de este lado hacia allá. Están los cultivos. Es un lado lateral. Entonces vemos aquí le colocan, estos son pseudotallos de plátano, que lo colocan aquí para que se vaya pudriendo y vaya haciendo materia orgánica. Entonces vemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos unas lechugas. Ya. Esto aquí tenemos una vereda y esto puede ser un col. Aquí tenemos el espacio para ellos. Entonces, en la medida en que van creciendo, se obtienen primero las lechugas y todavía ellas van en espacio creciendo. Pasa el tiempo y empezando más, van creciendo más, van tomando posesión del terreno donde estaba la lechuga. Y tenemos también aquí el espacio donde está la berenjena. Entonces hubieron 3 cultivos en una misma situación acá. Esto ayuda a repeler plagas, se ayuda a repeler hasta enfermedades, esta combinación, porque las plagas y enfermedades se vinieron más que todo por el monocultivo. Esa asociación, hay un control ecológico ahí, se repelen plagas, el olor de la plaga uno llega y cuando siente el olor de la otra se va, no le gusta. Agricultura ya que tiene que ver con la alelopatía, ellos sí dicen que hay unas plantas que no se pueden sembrar con otras, que hay una alelopatía negativa. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues pruebe. Recuerden que la agricultura primero hay que educativa. Ahí quieren ya, no saben nada y quieren sembrar una hectárea de tal cosa y sembrar grandes cantidades sin haber probado. La agricultura inicialmente es educativa. Yo tengo que aprender, tengo que mirar todas las condiciones en mi medio. Entonces yo ir probando y dándome cuenta si le afecta a una planta o otra. Son experiencias diferentes la alelopatía con el tema de la agricultura sintrópica. Entonces, todos estos detalles yo mismo tengo que descubrirlo a través de mi experiencia. Nosotros hemos hecho aquí mezclas así, sin tener que ver en cuenta, nos han dado resultados. Entonces se puede detallar las líneas combinando las características de las plantas con los factores de tiempo de sucesión y espacio y extractos. Entonces, miren, los extractos son diferentes, o sea, los extractos son en la parte espacial de la planta, la parte del espacio. Miren, esto tiene un espacio más alto, pero la berenjena tiene un espacio más alto y se van combinando plantas que tengan diferentes extractos o espacios de crecimiento en la parte de arriba.
que ver la parte de los lados, pero también hay que ver la parte de arriba. Entonces la lechuga crece menos que estas coles y la berenjena crece más que estas coles. Entonces le va pegando su sol sin perjudicar a estas que tenemos acá e igualmente estas que vienen en el proceso. Entonces, diagrama posible es este de 3 ciclos en una cama. Hay 3 ciclos aquí diferentes. En el ciclo de 90 días tenemos el maíz como extracto emergente a cada metro. O sea, aquí tenemos una planta de maíz y al metro tenemos otra planta de maíz y entre medio de esos metros podemos utilizar para alberja, rábano y remolacha. También tenemos otro extracto que es el betabelacha, extracto medio, o sea, es un extracto medio. El que es de más tiempo de duración de cosecha, pues es el maíz. Un extracto medio sería el betabelo remolacha y ellas se siembran a cada 25 centímetros. Cada 25 centímetros, digámoslo aquí, esta que tenemos aquí, 25 centímetros de remolacha a remolacha y en medio de ella va un rábano. Y junto incluimos un ciclo de 60 días, plantas que se recolectan a los 60 días, que viene siendo 2 meses, depende del clima, ¿no? Son los brócolis, tiene un extracto alto también porque crece más que el rábano, crece más que la remolacha, entonces tiene extracto alto. Y tenemos también el chícharo o alberja de enredadera para subir el maíz emergente. Entonces el chícharo, la alberja que usted sembró aquí, se va a, en la medida en que el maíz va creciendo, él se va enredando en el maíz y el maíz le va a servir de estaca o de tutor para que pueda enredarse ahí, usted no tenga que ponerle un tutor o algo donde se enrede, se va a enredar en la misma mata de maíz. Y también tenemos un ciclo ya rápido que sería de 25 días con el rábano. Aquí tenemos el rábano que está entre las remolachas. Por otro lado, también se tiene otro ejemplo. Tenemos la ocra, que es emergente, de 120 días. Aquí tenemos otro cultivo aquí también en los 100 metros. En los 100 metros de ancho. Aquí tenemos la ocra. Y tenemos también tomate. Tenemos también patata dulce. Patata dulce. Tenemos la rúcula. La ocra es esta que tenemos acá. Y la rúcula es esta. Y tenemos también la lechuga. Igualmente, cada uno tiene diferentes tiempos. La ocra por lo menos tiene 120 días y también crece alto. Miren que la batata va en medio de estas hileras de rúcula con repollo. Y aquí vemos la batata. Y tenemos también los tomates a cierta distancia prudencial. Y en medio de los tomates van la rúcula y va la ocra. Tenemos aquí, como ya hemos dicho anteriormente, tenemos el tomate. Es extracto alto. Crece alto el tomate con relación a las otras y dura 120 días. Tenemos la patata dulce de extracto bajo, o sea, no crece para arriba, también es como que se coloca en el suelo
y tiene un tiempo también de cosecha de 100 días. Entonces, vuelvo y repito, en este sistema la combinación es el tiempo de cosecha, 1, y 2, los extractos, que es el espacio que ocupa cada planta en la parte hacia arriba, hacia la parte de arriba, cuánto crece. Entonces se combinan unas que son de extracto bajo, extracto medio y extracto alto de manera secuencial y programada para que no se afecten. Entonces, como vimos anteriormente, habíamos dicho de la ocra, que sería esta que tenemos aquí, es emergente y es de 120 días. Y miren que el tomate también tiene su espacio de extracto ya alto y también dura 120 días. Por otro lado tenemos la lechuga roja. Bueno, aquí está morada, indexada, que es extracto medio, no es tan bajo ni alto y dura 45 días. Y la rúcula es de extracto medio también de 25 días. Entonces aquí vemos la rúcula, la lechuga, rúcula, lechuga, esta línea que tenemos aquí. En medio va la patata dulce y nuevamente se hace otra de rúcula con repollo. Y aquí ya entonces se mete la rúcula con la ocra, rúcula, tomate, rúcula, ocra y así sucesivamente. Y van dos de rúcula con repollo, en medio la patata. Y de esa manera, como ustedes ven, se organizan. Son sugerencias de asociación. Usted también puede inventarse las suyas, guardando esos principios. El principio de la sucesión, de que hay plantas que se cosechan unas primero que otras y que vaya quedando un espacio ocupado por esa planta que viene en secuencia de cosecha. Y lo otro son los extractos también, combinar extractos altos, medios y bajos de manera adecuada. Eso es lo que se tiene que ver en el tema de las asociaciones de policultivo en un terreno determinado para aprovechar el espacio y obtener más alimento en menos espacio. Ese es el objetivo. Más alimento en medios espacios. Se necesita dedicación, cuidado para hacer esto. Y la agricultura es de tiempo. La agricultura es de tiempo. Para hacer todos los procesos de manera orgánica, natural, requiere dedicación, gusto y tiempo, porque eso quita su espacio de tiempo. Bueno, eso sería sugerencias para lo que es el policultivo. Y se mezcla también la parte de forestal. Bueno, voy a dejar un espacio para inquietudes, preguntas referente a esta planeación. Bueno, aquí la hermana Bellanit Castro tiene la mano alzada. El espacio. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Bien. O sea, yo le hacía la pregunta, por ejemplo, así como la primera gráfica que su merced presentó, entonces, o sea, uno puede sembrar el mismo día que la lechuga con el rábano, uno puede sembrarlo el mismo día. Sí. La lechuga y todo eso lo puede sembrar el mismo día. El objetivo es tratar de sembrar, de pronto depende del tamaño, ¿no? Del tamaño que usted va a sembrar. Pero sí se puede hacer el mismo día. ¿Por qué? Porque el objetivo es
tratar de comenzar el mismo día para que la secuencia no se interrumpa. La que va a salir a los 25 días, que salga a los 25 días. La que sale a los 45 días, que salga a los 45 días. Pero si sembramos en tiempo diferente, entonces se rompe como ese ciclo de esa planeación que vimos ahí. Es como el objetivo, sembrar, hacer el preparado del terreno, sembrar el mismo día todo y que arranque para que la secuencia de cosecha no se interrumpa y entonces en el preciso momento que hay que arrancarlo, ya es el momento para que la planta, la que sigue al lado, ocupe ese terreno espacial y pueda seguir creciendo. Gracias, hermano, muy amable. Buenas tardes, hermano. También tengo una pregunta. Cuando estaba en la asociación con Batata Dulce, yo el año pasado sembré y se me extendió muchísimo y tenía mucha hoja. Entonces, no sé si lo normal, si lo aconsejable es cortar todas las hojas y solamente que quede abajo, porque para mí era como bastante. Sí, la batata se extiende, ¿sí me entiende? Ella se extiende, la batata. Entonces, en estos cultivos se trata de cubrir el suelo y si la batata puede hacer, pero usted puede ir podando también. Ya, si le está afectando el otro cultivo, usted va podando. Pero como eso se hace de forma sucesional, en el sentido de que cuando él ya crezca, vaya creciendo, cuando llegue el momento, el cultivo que está al lado, ya sea momento de cosecharlo. Entonces usted arrancó y él sigue creciendo, porque ya no importa, porque ese cultivo ya no va a estar ahí, porque usted ya la cosechó. Entonces uno tiene que observar qué tanto le crece, la planta de batata para que el cultivo que está asociado, cuando llegue allí, ya él haya, por ejemplo, si tiene al lado rábano, a los 25 días, usted ya arrancó el rábano. Y en 25 días no va a crecer la planta de batata tan rápida. Bueno, no sé qué variedad será, no sé cómo se dará por allá, pero el de Sí, acá dura se como demora un 3 poco. meses también. Dura 3 Bueno, meses. entonces, si dura 3 meses en expandirse a cierto lugar, hace rato ha recogido los rábanos que son en menos tiempo. Ya entiendo, gracias. Bueno, voy a mirar aquí un poco el tema del chat. El huerto se siembra, por ejemplo, todo el mismo día, así sea uno de dientes, tiempo de cosecha. Unos de dientes, tiempo de cosecha. No entendí la pregunta. Bueno, creo que fue lo que la hermana me preguntó, que si se podían sembrar de una vez. Bueno. Aquí pregunta, por favor, ¿a qué temperatura del medio ambiente se siembra? Bueno, eso sí, usted tiene que mirar. Cada cultivo tiene su temperatura en la cual, entonces, la asociación que usted va a hacer de cultivo deben ser plantas que crecen a ese mismo clima, por decirlo así, que crecen al mismo clima, entonces usted hace la combinación de plantas que crecen en su mismo clima, en donde usted está, en el clima donde usted está, si es caliente, clima medio, clima frío, usted ya debe conocer su grupo de plantas que se dan en ese clima. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, entonces voy a seguir con la siguiente parte. Vamos a estudiar un poco sobre la zanahoria, el cultivo o la siembra de la zanahoria. Esperen un momento.
Bueno, vamos a trabajar un poco sobre este cultivo de la zanahoria. Bueno, repito, hay varias clases de zanahoria. Cada país o cada región tiene algunas circunstancias variables. Así que vamos a tener algo aquí más generalizado como tal. Lo importante es que ustedes en sus países vayan conociendo los tipos de zanahorias que hay. Y lo importante de este curso es que usted aprenda mínimo que hay que aprender es a manejar los factores. Vaya a tener cualquier cultivo, usted maneje los factores, ya que usted sepa que ese cultivo debe tener una temperatura apropiada, que debe tener de suelo, que tener una estructura apropiada, que debe tener un pH apropiado, debe tener una presión atmosférica o sí, una presión atmosférica, una los factores que hemos estado viendo, ¿no? Hay que hacerle algunos labores culturales, que hay que mirar la parte de nutrición, cuáles son los minerales que necesita más esa planta, la parte nutricional de la planta, el suelo suyo, cómo está. Entonces son detalles que usted debe tener en la mente para que comienza a tener una buena producción y saber que hay que hacer algunas labores culturales. Eso es lo que más nos interesa que aprendamos. Que cuando usted llega a su campo, que compró una finca, usted tenga en la mente ya algo para pensar, para organizar y vaya teniendo su propia experiencia con sus cultivos, ya que cada país es diferente, cada circunstancia son diferentes. Las plagas también son diferentes en los diferentes lugares. Quizás no es lo mismo, puede ser que sí le caiga lo mismo en ciertas partes, en otras no. Entonces todo eso lo va uno aprendiendo en la práctica. Lo importante es tener en nuestra mente herramientas para pensar y para hacer. Entonces, el cultivo de la zanahoria es de la familia de las umbelíferas. Daucus carota es el nombre científico de la zanahoria. Y variedades, hay muchas. Como ustedes ven aquí hay diferentes tipos de zanahorias, de variedades. Hay unas que son como estas que ustedes ven aquí, hasta de diferentes colores, en diferentes países. Esta, por ejemplo, la Antares, se adapta a los cultivos de verano y otoño, especialmente en siembra de marzo a mayo. Su forma es cilíndrica, es cónica, con resistencia a la rotura. No se abren fácilmente. Hay otras como el Bayón F1, es una variedad tipo Amsterdam, de hojas fuertes, es precoz, es rápida, su terminación al principio no es completamente redonda. Y así hay entre otras variedades, como ustedes ven aquí, tenemos estas otras de color morado, y como ustedes ven hay de diferentes tipos, hay delgaditas, pequeñitas, hay gruesas, hay de diferentes formas y hasta de colores, como ustedes ven. ¿Cuál es la anatomía de la planta de la zanahoria? ¿Cómo está construida esa estructura de la zanahoria? Bueno, la planta de zanahoria tiene un comportamiento anual o bianual. O sea que usted la siembra y tiene un recorrido de año, o puede pasar al otro año, dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, y de acuerdo también con la variedad y las condiciones climáticas del lugar, se puede presentar que tenga un comportamiento anual, o sea, de un año, o bianual, que puede alcanzar el otro año. Entonces, ese ciclo de vida de la zanahoria, como lo ven ustedes acá, tenemos el periodo pues, de la germinación, toma entre 10 y 12 días, dependiendo de la variedad, las condiciones climáticas del lugar.
comienza entonces a germinar, tiene el crecimiento vegetativo, tiene un periodo que se llama crecimiento vegetativo, que dura aproximadamente un año, y tiene otro periodo que es el periodo de reproducción, más adelante, que es el que puede pasar al otro año o antes. Esto depende de la variedad, depende también de las condiciones climáticas del lugar y varía mucho. Lo importante es que usted sepa esta información, la pueda manejar lo mejor posible. Ya el tiempo, ya eso es muy variable de acuerdo a la variedad de la zanahoria y a la condición climática. Entonces, comienza ese crecimiento vegetativo, dura aproximadamente un año y tiene un periodo de latencia que es típica de climas templados y sucede generalmente en invierno. Recuerden que aquí estamos con personas en diferentes países, entonces están los climas donde se dan pues las estaciones, y allá es una cosa y en la zona tórrida pues nos ocurren otras cosas. Entonces tenemos algo generalizado para que todos nos beneficiemos, todos los que estamos donde no hay estaciones como los que hay estaciones. Entonces, la de latencia es típica de climas templados y sucede realmente en invierno. Latencia es como un periodo de quietud que permanece la planta. Aquí entonces viene la planta, germinó, va desarrollándose, va creciendo, llega a este periodo que tenemos aquí de crecimiento y creciendo hasta un periodo determinado. Acá donde estamos nosotros, a veces antes de los 3 meses o a los 3 meses ya recogemos la zanahoria. Pero si usted no recoge la zanahoria, ya entra en otra etapa que es la etapa de reproducción, cuando se reproduce. ¿Y de qué se produce? Reproduce. Esta etapa de reproducción dura alrededor de 8 meses en algunas variedades y de acuerdo a la condición climática. Recalco. En otras partes puede ser diferente. Y marca el inicio del proceso para producir semillas y volver a comenzar el ciclo. Entonces comienza el momento de la floración y después de la floración viene el momento para producir ya la semilla a partir de la flor. Entonces esto puede durar un año o puede durar menos de un año en algunos lugares, desde que germinó hasta que dio la semilla. Hay otros que pueden pasar al otro año. Entonces, las formas anuales, las que dan dentro de un año, se caracterizan por tener la fase vegetativa y la fase reproductiva en el mismo año de su plantación, o sea, cuando se sembró. En el mismo año en que usted la sembró, alcanza a obtener o desarrollar esa fase vegetativa y esa fase reproductiva, produciendo semilla en el primer año. Las variedades bianuales presentan su desarrollo vegetativo y reproductivo en 2 años. Esas se demoran mucho más. Repito, eso depende de la variedad. En general, durante la fase vegetativa, se produce la estructura de almacenamiento o raíz napiforme mediante, primero, un desarrollo de raíces absorbentes y hojas, y 2, un engrosamiento de la raíz principal. La zanahoria, no sé si ustedes lograron percibir, aquí voy a colocarlo un poquito más grande. Tiene raíces secundarias, mírenlas aquí. Y esta sería la raíz principal. La raíz principal sería esta, las raíces secundarias es esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la raíz principal de la zanahoria se convierte en una raíz de almacenamiento. Una raíz de almacenamiento y hay un engrosamiento de la raíz principal. Tenemos las hojas y tenemos la raíz principal engrosada, que es lo que nos comemos, y tienen raíces secundarias. Mientras que durante la fase reproductiva, en la fase reproductiva ya se producen las flores y se producen los frutos, el fruto, y dentro del fruto se produce la semilla. Anatómicamente la zanahoria tiene las siguientes características. La semilla, que es esta que ustedes ven acá, es una de las más pequeñas entre las especies hortícolas,
tiene un color más o menos marrón, un olor característico y forma aplanada, como ustedes la ven aquí, a un lado y algo convexa en el otro lado, en el lado opuesto. Para su germinación tiene un requerimiento mínimo de 4,5 grados centígrados y un máximo de 35 grados centígrados. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para que nos germine nuestra planta. Hay plantas, o casi todas las plantas tienen unos requerimientos mínimos y máximos de temperatura que debe alcanzar el sitio donde está para que germine. Para que germine. Entonces, a veces uno sembró la semilla y no le dio, no nació. Puede ser que la semilla esté ya, su poder germinativo haya terminado, esté muy vieja, que ya no sirva. O dos, la temperatura del lugar no sea la apropiada para, no estén entre los rangos de mínimo máximo de temperatura para la germinación. Tiene una temperatura óptima de 27 grados centígrados, observándose que con temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados, la emergencia ocurre entre 6 y 8 días, mientras que a 10 grados centígrados se presenta a los 17 días. Bueno, vuelvo y repito, hay excepciones, depende de la variedad. Podemos encontrar algunas excepciones, encontrar algunas variables. Usted mismo tiene que ir mirando, estudiando el tipo de zanahoria que usted tiene, qué clase de variedades, investigue ahí más o menos a qué temperatura y se dará cuenta si le sirve o no le sirve donde usted está. Puede hacer alguna modificación, por ejemplo, a veces toca yo meterlo en una nevera de icopor, tenerlo aquí dentro de la casa para que me germinen algunas semillas. No estoy hablando de la zanahoria, sino de otras. Y después de aquí que germina, entonces las paso al terreno y allá siguen creciendo. Cuando lo estoy haciendo en el semillero de allá afuera, que es más caliente que aquí dentro de mi casa, entonces allá no me germinan, pero aquí sí me germinan. Entonces yo de aquí las paso allá porque allá el nivel o la temperatura no es la apropiada para la germinación. Puede ser la apropiada para el desarrollo vegetativo y el desarrollo también de la fase reproductiva, pero ya para la germinación no me conviene porque ahora está calentando mucho más donde yo estoy. Entonces la traigo aquí adentro, lo meto en una neverita de icopor, inclusive lo meto debajo de la cama y ahí germinan, mientras que allá quizás no me germinan con facilidad. Antiguamente sí, porque la temperatura era más fría, ahora estamos en clima medio, todo germinaba con mucha tranquilidad, ahora nos cuesta más trabajo, pero también ha sido un beneficio el que haya variado la temperatura porque ahora nos dan otras plantas que antes no nos daban. Entonces, vienen unas cosas por otras con el cambio de la temperatura del medio ambiente. Bueno, entonces, estamos viendo la anatomía de la planta, la vimos de la semilla. Las hojas son alternas con láminas divididas en segmentos angostos, son bi o tripinatisectas, presentan en rosetas, o sea, salen en grupos de 7 a 13, tienen peciolos largos, el peciolo es esta parte que tenemos acá, este peciolo es largo. El tallo viene siendo esta parte de acá, es reducido a un pequeño disco o corona en la parte superior de la raíz. La raíz es esto, la zanahoria que nos comemos, es la raíz. Y aquí sería el tallo, es un pequeño disco y de ahí ya salen las hojas. Este es el peciolo, son los peciolos de las hojas de la zanahoria. La raíz, que sería el tubérculo que consumimos, es un órgano de reserva que alcanza una longitud de 10 a 30 centímetros o mucho más grande, dependiendo de la variedad, en función de la variedad, ¿no? Su forma puede ser cónica o cilíndrica, con el extremo superior redondeado y el inferior en forma de puntiagudo o romo.
Entonces, cuando usted hace un corte transversal es como si usted cortara por la mitad, así bajando aquí, y queda esta parte de aquí. En ese corte transversal de la zanahoria, de afuera hacia adentro, o sea, de aquí para allá, se visualizan varias partes. Se visualiza, por ejemplo, la peridermis, o el peridermos, que es la primera parte, lo de afuera. Se visualiza también lo que es la corteza, el interior, los vasos circulatorios, donde circulan pues la savia. Tenemos el floema, se puede observar el cambium también, el cilindro central, se puede también el cambio vascular, que es este. Y se puede presentar varias partes aquí, como el cilindro central, el xilema. Todo esto que ustedes lo pueden ver acá. El xilema, el floema, la médula. También puede presentar las raíces laterales, el floema, el collar, que es esta parte de aquí arriba, lo que se conoce como el hombro de la zanahoria. Todas estas partes pues se pueden ver. Ahora, la intensidad del color anaranjado presente está en relación directa con la cantidad acumulada de betacaroteno. El betacaroteno es un fitoquímico que es una provitamina, es provitamina A, o sea que a partir del betacaroteno se fabrica la vitamina A. Entonces, el color depende de la cantidad de betacaroteno que esté acumulado, siendo las células más viejas del floema y del xilema. Recuerden que esos son los vasos conductores de la savia, de las distintas savias. En las células más viejas del floema y el xilema son los lugares donde se encuentra mayor concentración del betacaroteno. Tenemos ya lo que es el tallo floral. El tallo floral se desarrolla a partir de la yema central de la corona. La corona es aquí. Entonces, la parte central de acá, de la corona aquí abajo, comienza a salir el tallo floral, que es este. Y alcanza una altura de 1 a 1.5 metros. Alcanza una altura. Entonces, esto aquí, cuando está así, de pronto comienza a salir el tallo floral y dar las flores, esta que tenemos acá. La inflorescencia es un conjunto de flores. Generalmente son flores blanco-verdosas. Cada planta tiene una umbela central o primaria, correspondiente al tallo principal, y ahí hay ramificaciones hacia los lados. Sucesiva del vástago, producen la umbela de segundo, tercero y hasta el séptimo orden. Hay diferentes órdenes aquí que van saliendo como grupos de florecitas y van dando la vuelta de esta manera. Aquí tenemos también otra imagen donde nos muestra la flor de la zanahoria. Esa flor va a dar lo que es el fruto. El fruto es este que tenemos acá. Es un esquizocarpo o diaquenio, cuyos mericarpios se separan a la madurez. Se van separando estos de aquí y cada uno constituye lo que comúnmente se denominan ya semillas. Aquí ya va apareciendo un poco, voy a ampliarlo. Ustedes van a ver aquí que esto que está aquí ya se está transformando en la semilla que hay que recoger para sembrarla. Bueno, ¿cuáles son las condiciones climáticas de la zanahoria? ¿Cuáles son las condiciones climáticas de la zanahoria? Uno, la altura. ¿Cómo tiene que ver la altura ahí? Bueno, el cultivo de zanahoria, vamos a hablar del país de Colombia, que tenemos referencia, se siembra de los 300 a los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Desde los 300 a los 2.900 metros sobre el nivel del mar en Colombia se siembra. Porque repito, hay diferentes variedades, de pronto la situación en su país sea diferente en cuanto a la altura,
pero aquí tenemos esta altura que tenemos acá. Del 300 a los 2.900 se puede sembrar sobre el nivel del mar, o sea que es un espacio bastante amplio para la siembra. ¿Qué otras condiciones climáticas tenemos que tener en cuenta? Bueno, la temperatura, la humedad relativa, que es la humedad que está en las precipitaciones hídricas, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a darle aquí unos valores, vuelvo y repito, cada variedad, cada situación es diferente, pero rangos de temperaturas óptimas de los 15 a los 21 grados centígrados, 15 a los 21 grados centígrados. Pero con una mínima de 9 y una máxima de 28 grados centígrados. O sea, la zanahoria, como todo, tienen temperaturas óptimas, quiere decir donde mejor se desarrollan. Pero también tiene unas temperaturas mínimas donde si está ahí, se da la zanahoria, pero no en la proporción como sería en la temperatura óptima. Igualmente, una máxima temperatura de 28 grados centígrados se puede dar ahí, pero no se va a dar de la misma manera como cuando está en las temperaturas óptimas de 15 a 21 grados centígrados. Otro detalle que siempre hay que tener en cuenta, la humedad relativa adecuada del 70 al 80%. ¿Cómo se mide esto? Bueno, hay un instrumento, el higrómetro. Se mide la temperatura normal en grados centígrados o grados Fahrenheit, y también nos da el porcentaje de humedad relativa que se encuentra en el lugar donde usted está. Es un instrumento que nos serviría para eso. Además, para su óptimo desarrollo, el cultivo demanda entre 400 y 800 milímetros de agua al año. O sea, se necesita el agua. La zanahoria no es de encharcarse, no es de encharcarse porque se puede ir pudriendo, pero tampoco es de seco. Tiene que tener siempre, agregarle el agua. O sea, si no llueve comúnmente, tienes que colocarle riego, dejar el riego, pues riego por aspersión o riego por goteo, pero debe manejar la humedad. O sea, que no esté seco ni tampoco esté encharcado y se mantenga con su humedad a nivel de suelo. La zanahoria soporta heladas ligeras. En reposo, las raíces no se ven afectadas hasta 5 grados centígrados, lo que permite su conservación en el terreno. Las temperaturas elevadas, más de 28 grados centígrados, provocan su aceleración en los procesos de envejecimiento de la raíz y pérdida de coloración, etcétera. O sea, cuando ya tiene una temperatura ya más de 28 grados centígrados, hay pérdida de coloración, o sea, la acumulación de betacaroteno no es igual. Por eso te va a notar algunas zanahorias que son pálidas, y es porque la temperatura no fue la apropiada, no permitió la acumulación de betacaroteno, que es el que le da ese color anaranjado característico. Y también acelera el proceso de envejecimiento de la raíz. Los suelos, ¿qué tipo de suelo se dan en la zanahoria? Bueno, el desarrollo mejor de la zanahoria se da en suelo que tiene una textura arcillo-arenosa o franco-arenosa o franca. Tienen que ser suelos que tengan buen drenaje. Drenaje quiere decir que escurre el agua, que no se empose, que no se encharque. Suelos que sean profundos, o sea que sus sueltos, y que esa soltura alcance hasta lograr el desarrollo normal de la zanahoria. Si la zanahoria encuentra una zona dura, ella no sigue creciendo. Necesita encontrar un suelo suelto para ir. Necesita suelos profundos y suelos que estén sueltos. Por eso la era donde usted la va a sembrar, o la cama, tienen que estar preparadas de tal forma que sea alta y sea profundo el suelo. Debe tener un contenido de materia orgánica mayor al 3.5%, y también con un pH, el pH debe estar de 5,8
a 7, o sea, ligeramente ácido a neutro. Aunque también él prospera hasta pH de 7.5, pero de 5.8 a 7 es como su pH ideal, donde logra un mayor desarrollo, aunque también puede alcanzar pH alcalinos como de 7.5. Ahora, pH bajo, ya muy ácido, ya de 5.5, 5, pues ya no se da muy bien. La zanahoria debe previamente, antes de la siembra, encalarse y tener en cuenta todas las recomendaciones de encalamiento. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del manejo agrotécnico, los terrenos compactos te van a encontrar que le va a salir zanahorias así, como las que están viendo ustedes acá. Entonces, los terrenos que son compactos, que son pesados, originan raíces fibrosas. O sea, es este tipo de zanahoria que cuando usted la va a preparar, es mucha fibra, y mucha fibra. Son los terrenos, por ejemplo, arcilloso, franco arcilloso. Las zanahorias son zanahorias fibrosas, de menor peso, calibre y longitud. Porque no, como es compacto y pesado el suelo, no logran desarrollarse, porque es muy duro el terreno. Y salen fibrosas. Aún en terrenos que usted ha manipulado y lo ha hecho profundo, de pronto son un poco más, lo ha soltado un poco, puede ser que le salga grande, pero sale fibroso. Esto es lo que hacen los terrenos arcillosos o franco-arcillosos directamente en la calidad de la zanahoria. Aunque usted lo arregle un poco, sale un poco la zanahoria fibrosa. Debido a que los terrenos compactos y pesados originan esas raíces fibrosas, se incrementa también el riesgo de podredumbre. Los suelos pedregosos originan ya raíces deformes o bifurcadas. Estos suelos pedregosos porque encuentran la piedra por aquí, entonces comienzan a crecer hacia los lados tratando de esquivar las piedras. Entonces se pueden formar este tipo de estructuras como ven aquí. Y los suelos con excesivo residuo orgánico dan lugar a raíces acorchadas. O sea, las raíces salen como un corcho. Entonces hay que tener en cuenta cuando ustedes vean estas situaciones que se le presentan, hay que mejorar ese suelo. Cuando tiene excesivos residuos orgánicos puede salir acorchada, o sea, sale como un corcho un poco la textura de la zanahoria. Por otro lado, no son convenientes los suelos arenosos, retienen poca humedad y oscilan mucho en su contenido de agua. Los suelos arenosos tienen esa desventaja. Y los arcillosos tampoco no convienen, son muy compactos, impiden la formación normal de las raíces, saliendo también deformadas, como esta que ustedes ven acá, salen más cortas las raíces y con menos superficie rugosa, y además de eso salen fibrosas también. Entonces hay que tener en cuenta que cuando usted vaya a trabajar un suelo arenoso, tiene que tratar de modificar un poquito esas características, aplicando un poco más de materia orgánica o de abonos o de un poquito de arcilla, modificar un poco, aunque la textura no va a cambiar como tal, pero sí podemos modificar ciertas características y mejorarlo igualmente en el terreno arcilloso. Ahora, los suelos bajos de materia orgánica deben ser enmendados con estiércol bien descompuesto, libres de piedras, ricos en materia orgánica, con un buen drenaje. Si usted ya tiene su abono preparado, dependiendo el sistema que haya utilizado de preparación de abono, entonces lo puede utilizar. Ahora, hay que tratar de evitar los suelos que forman costras en la superficie. Hay unos suelos que forman costas, pues estas dificultan la nacencia de la plántula. Hay suelos de estructura laminar, por ejemplo, suelos de estructura laminar que son como unas láminas. Son suelos que uno a veces va caminando y pega el sol y brilla, se ven unas láminas. Ese tipo de suelo pues tiene cuando usted sembró la semilla, la nacencia de la plántula, el desarrollo pues no se logra muy bien.
limita también la aireación del suelo, produciéndose zanahorias pequeñas y con lenicelas grandes. El cultivo es medianamente tolerante a la salinidad, soporta de 4 a 10 miliolmios, y el buen drenaje es importante en la zanahoria. Si está encharcado, no va a funcionar bien este cultivo ahí. Hay unos cultivos precedentes, o sea, que se pueden sembrar, que se siembran de pronto antes de sembrar zanahoria. Los más habituales están los cereales, la patata o el girasol, aunque hay que tener en cuenta que los cereales pueden favorecer la enfermedad del picado, que es una enfermedad que le da, y como cultivos procedentes indeseables, no se deben sembrar con otras umbelíferas o cercanas, o digamos que usted sembró, que es una umbelífera, sembrar zanahoria, que también es umbelífera, porque pueden tener algunas plagas, enfermedades muy comunes, y ahí quedan pues los residuos, si son hongos o bacterias muy cercanas, para volver a sembrar a zanahoria, que puede ser susceptible también a esas plagas del cultivo anterior de esas umbelíferas. Entonces, son recomendables como cultivos procedentes después de sembrar la zanahoria, el tomate, el puerro, la cebolla. Hablemos un poco de la fertilización, que bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ya se está acabando el tiempo. Creo que lo voy a dejar hasta ahí para que en la próxima clase podamos seguir, y también seguimos con el tema de la yuca. Voy a dejar un espacio para alguna inquietud o pregunta. Bueno, hoy me ha tocado duro, han sido 3 clases en el día y siempre gasta uno tiempo aquí conversando. Bueno, vamos a dejar aquí un espacio para alguna inquietud o pregunta. Buenas tardes, profesor. Yo tengo una pregunta. Sí, hermana, dígame. Quería preguntarle, para la zanahoria, cuando ella ya está saliendo, ¿es bueno volverle a tapar o se deja así que, digamos, ella empieza a salir y ya el pedacito de arriba se le nota fuera de la tierra? ¿Se deja así o toca taparla? Bueno, usted sembró la semilla, usted deja que germine y crezca y vaya creciendo. Cuando ya tiene ciertos centímetros, que usted puede remover la tierra y la puede aporcar. O sea, tiene que dejarla crecer, digamos, yo voy a colocar aquí mi dedo, menos como por aquí, así de este tamañito, que ya está de afuera. Usted remueve la tierra alrededor y le echa un poco de eso. Las plantas le gustan que las estemos tocando, le gustan que las estemos acariciando. Entonces, remover la tierra engruesa, hace que engruese con el tiempo. Después, más adelante, le da otro aporte. Le puede dar más otro aporte, pero inicialmente le puede hacer eso y se va a notar enseguida la diferencia en engrosamiento de las hojas y en el crecimiento. Ah, ok, gracias. ¿Y solamente se le echa tierra o se le echa la tierra con el abono? Bueno, eso depende de lo que usted ha hecho. Si abonó el terreno antes de tiempo y se considera que ya con ese abono es suficiente, porque usted tiene que ver primero la fertilidad del suelo suyo sin abono. Ya uno tiene que ir conociendo, bueno, esta tierra es estéril, o esta tierra es regular, o esta tierra es muy fértil. Después que ya usted tiene determinado eso, entonces cuando usted aplica el abono, lo puede aplicar como un abono base en el inicio, cuando apenas va a sembrar, usted le echa su abono, lo deja reposar y siembra. Si usted ya tiene experiencia con eso, ya sabe que con esa cantidad es suficiente para que le dé un buen cultivo, teniendo como referencia el estado nutricional del suelo original sin abono, más el abono que usted le echó. Si ya ahí usted vio que
con eso funciona, ya usted no tiene que estar echándole nuevamente abono. Si ve que no, entonces en su propia experiencia, mira, cuando esté un poquito más grande la mata, vuelve a hacer un nuevo aporque y en ese aporque usted abona, o sea, usted remueve la tierra, le echa el abono así alrededor, digamos por los lados de la mata, le echa el abono y después le hace así y lo aporca y ya le quedó el abono ahí revuelto. Pero el ideal es echarlo en el abono base desde el inicio y no tener que volverle a echar más. A menos que esté utilizando un abono líquido también, que ya es con la fumigadora, con la bomba de aspersión. Entonces ya usted le está echando un abono líquido. Eso lo va observando uno en la medida en que va conociendo pero creo que para cortar tiempo de trabajo es mejor abonar en el inicio. Muchas gracias. Bueno, por este lado no hay preguntas en el chat. Perdón, profesor, disculpe. ¿Me puede recordar, al principio usted decía, bueno, que la temperatura ideal sería de 15 a 21 y la altura, es que no alcancé a escucharle? Bueno, la altura sí, estaba dando un dato de Colombia, ¿no? Que estaba entre los 300 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero en Colombia. Pero en otras partes, dependiendo de la variedad, hay que investigar, dependiendo de eso, cómo está la altura ahí. Gracias. Sí, dígame. Perdón, hermano. Cuando usted nos estaba mostrando las huertas, en el ejemplo, era 1 metro de ancho y el largo no estaba, es al tamaño que uno puede extenderlo. Sí, estamos hablando del espacio en 1 metro de ancho de la era, ¿no? Usted puede tener eso 2 metros, 3 metros, 4 metros, eso lo hace uno de acuerdo a las necesidades. Sino que cada metro se repite esa sección que vimos ahí. O sea, la organización, la planeación se hizo para 1 metro de ancho. Pero usted puede tener 2 metros de ancho o 3 metros dependiendo de lo que usted está sembrando o la cantidad que usted quiere. Y perdón, hermano, usted dijo que en otra clase usted había dado como los espacios entre una variedad y otra. No di los espacios en la variedad. Estamos hablando de los espacios, pero en cada cultivo que venimos dando, los espacios entre las plantas que estamos estudiando, pero no hemos dado espacio entre diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, en el cultivo en que Sí, estaba. en la experiencia uno va mirando. No la escuché, hermana. Hermano, pero por lo menos en la gráfica ahí estaba por lo menos que estaba el rábano y estaba creo que era combinado con otro, como cuánto espacio deja uno entre una matita de rábano y otra y la que va arriba y la que va abajo, o sea, como cuántos centímetros, no sé. Perdón, que no me quedó claro. No sé, sí, yo le entiendo la pregunta. Bueno, entonces, usted puede mirar el crecimiento de la zanahoria. Algunas combinaciones se hacen en plantas que crecen para abajo y plantas que crecen hacia arriba. Entonces, eso uno lo mira acorde a qué? Acorde al crecimiento de la planta en el lugar donde yo estoy. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo acá en nosotros. Antiguamente nosotros los brócolis nos daban más grandes
Ahora, por el cambio climático, los brócolis son más pequeños. Entonces, ya ahí uno tiene que juzgar. Generalmente, este tipo de agricultura, generalmente, ¿no? Generalmente se practica cuando usted ya tiene algo más de experiencia. Entonces, ya usted sabe en su lugar de qué tamaño crece cada planta. Ya usted tiene la idea. Entonces, usted sabe, esta planta va a crecer de este tamaño. Entonces, como son plantas diferentes, de diferentes especies, o de diferentes especies, entonces usted ya sabe cuánto crece su remolacha, cuánto crece su rábano. Entonces yo le podía decir a usted, en términos generales, es que cuando crezca la planta no perturbe la que tiene al lado. Ahora, como ellas nacen pequeñitas, van pequeñitas, ¿verdad? Digamos, esta que tiene aquí, bueno, esta que tiene acá, va creciendo y va creciendo mucho más que esta. Pero como esta va creciendo más, cuando esta llega a su cosecha, usted la arranca y él puede seguir abarcando. Eso es lo que se busca. En términos de distancia, por ejemplo, usted tiene entre un rábano y una remolacha, esa distancia ahí, usted puede sembrarla a unos 10 centímetros, la puede sembrar de distancia. Rábano y remolacha. Entonces, cada una de esas que usted va a sembrar tiene que ver cuánto le crece y en cuánto tiempo crece. Entonces, el rábano y la remolacha pueden ser unos 10 centímetros, que cuando ya usted arranca el rábano, ya la remolacha puede seguir abarcando lo que tenía el rábano de superficie. Ese es como el objetivo. Que cuando usted arrancó el rábano y la remolacha viene creciendo, ya él puede abarcar el terreno que tenía el rábano. Y así ocupa ese terreno anterior que había ahí. Entonces, eso es lo que usted está viendo dependiendo de cada mezcla que usted vaya a hacer. Muchas gracias, hermano. Todo esto se mide en base a la experiencia propia. Porque mire, si usted mira, yo les mostré a ustedes aquí unas zanahorias, ¿verdad? Unas zanahorias inicialmente. ¿Cómo eran esas zanahorias? Eran zanahorias delgaditas, delgadas. Lo de nosotros aquí en mi casa, nosotros las zanahorias nos salen más o menos como este vaso. Miren, no sé si el vaso normal está. Así podemos conseguir una zanahoria de nosotros acá. Ahora, si yo siembro una zanahoria de las que vi allá, eso va a ser muy delgadito. Entonces, ya ahí depende de la variedad de la zanahoria. Entonces, una zanahoria que sale de este tamaño, para yo sembrarla con otra planta, un ejemplo, yo ya sé que no va a ser la misma distancia que cuando me sale una zanahoria así como esta. Igualmente, las remolachas o betabel, hay unas que salen más pequeñas y otras salen más gruesas, más grandes. Entonces, depende de la variedad y depende de lo que me da a mí en el cultivo, que yo ya tengo experiencia, o usted, ya usted va calculando, inclusive al ojo, usted va calculando su distancia. Y por eso queda un poquito decir a cuánto, porque como todos los cultivos no dan igual en tamaño, en la variedad, ahí queda un poquito más difícil. Queda es en su propia experiencia, usted mirar, yo la sembré así, dio este tamaño, dan estos tamaños, yo ya sé que a esta distancia no, y que cuando yo la arranque, cuando llegue a arrancar el ejemplo, yo ya sé que la remolacha ocupa el terreno y no perjudica al rábano para nada porque ya se arrancó, ya abarcó el terreno del rábano, pero ya no importa porque ya lo arrancamos, ya lo consumimos y él sigue ocupando ese terreno, tanto el espacio como la parte de la superficie de la tierra. Y eso es lo que se busca al final, que podamos combinar y que en poco espacio obtengamos mayor comida y también ese espacio
que se quite, que se le quita a la planta que se cosecha, sea ocupado por el que sigue, tanto espacialmente como a nivel edáfico o a nivel de suelo. Bueno, creo que no hay preguntas por este lado. Dice aquí la hermana, miré un video donde pusieron un uso de pollo en el horno a fuego muy bajito, luego lo pulverizan muy bien, lo usaron con abono, como abono. Este es un buen abono, hizo lo mismo con cáscara de cual fruta, hizo lo mismo con cáscara de cual fruta o vegetal. Bueno, hay una técnica de preparación de abono que es con hueso. Lo que hacen es calcinar los huesos y después de calcinados los muelen y lo utilizan como abono. Los huesos son minerales, ya, así sean calcinados, el mineral queda y es un abono. Igualmente como se hace con las piedras se pulverizan, también son abono. Inclusive uno de los mejores abonos ahora es el abono de rocas, que es pulverizar las rocas. Bueno, hermano, vamos a dejar aquí, vamos a tener una palabra de oración para terminar, así que si algún hermano o hermana desea orar, lo puede hacer. Yo puedo orar, hermanos. Gracias, hermana. Un momentico que había ruido. Oremos. Querido Amén. Señor, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de tener este conocimiento que tú lo das, Señor, a través del hermano Nicolás. Gracias, Padre, porque nos has dado el deseo de unirnos a esta clase y darle a él la fortaleza para poder impartir este conocimiento, Señor. Pido que lo bendiga grandemente, que le multipliques en bendición, en salud, y también que él pueda descansar hoy después de un día largo de dar 3 sesiones de clase, Señor. Bendice a él, bendice a su familia, bendice a todos mis hermanos aquí presentes, Señor, y que esta información sea de bendición para poderla poner en práctica, Señor. Ayúdanos y prospera nuestros cultivos, porque lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso, con acción de gracias. Amén. Feliz semana, hermano. Amén. Feliz semana. Recuerden mandar su asistencia para mandarles el documento de PDF y también el video. Feliz semana, hermano, que Dios lo bendiga Feliz y semana. gracias por todo lo que nos ha compartido. Gracias a ustedes también.